Jaun Andreok zuekin Miren Arzalluz. Señoras, señores, les presento a Miren Arzalluz, su ponencia de París a la Côte Basque, la emergencia de un centro internacional de la moda. Beraz, txalo bero bat, Miren Arzalluz entzat. Egunon guztioi, eskerrik asko lehenik eta behin Bilbao Art and Fashionei, alde batetik erakusketa zoragarri hau, hemen ikusgai daukaguna, Paristik Bilbora ekartzea posiblea nolabait egiteagatik, beste hainbat erakundeekin batera elkarlanean, noski. Eta eskerrik asko baita ere, bigarrengo nazioarteko foro interesgarri hau antolatzearren, eta nola ez, nik hainbeste miresten ditudan kide hauekin batera hitz egitera gonbidatzearren. Plazerra benetan zuekin hemen gaur, hemen etxean zuekin egotea. Eta noski eskerrik asko guztioi, hemen zaudeten guztioi gaur honi etortzeagatik, zuen interesagatik, zuen esfortzuagatik. Me consta por la organización que muchos os habéis trasladado incluso desde lejos, y no quería comenzar mi presentación desde luego sin agradeceros por vuestro interés y vuestro esfuerzo, y espero que esta jornada os resulte interesante y valiosa de alguna forma. Los años 50, la moda en Francia, 1947-1957, es como sabéis esta exposición que tendréis ocasión de ver en este Museo de Bellas Artes de Bilbao, si no lo habéis hecho ya, que imagino que muchos lo habéis hecho ya. Es una exposición en la que he tenido ocasión de trabajar como comisaria asociada en estrecha colaboración con el comisario principal de la muestra, Olivier Sallac, director del Palais Galega, institución que ha producido en París esta muestra, y también trabajando estrechamente con el equipo del Palais Galega y con el excelente equipo de este Museo de Bellas Artes de Bilbao en la adaptación de esta muestra a los espacios tan peculiares y excelentes del Museo de Bellas Artes. Los años 50 es una exposición que aspira a... Espera, a ver si me aclaro con el botón, que esto es un clásico, que aspira a, a explorar y a exponer un periodo muy concreto, un periodo el que, como decía Nekane, se considera casi unánimemente como la edad de oro de la alta costura, una época gloriosa de la historia de la moda, que se caracteriza fundamentalmente por esto, ¿no? Por la excelencia, por la calidad, por la sofisticación llevada al extremo y por el peso de una industria con una enorme influencia tanto en lo económico y también en lo cultural a nivel internacional. Es una exposición las fechas que acotan esta época, 1947-1957, están íntimamente relacionadas con hitos en la vida de Christian Dior, sin duda uno de los protagonistas principales de este periodo, y quien se convertirá de alguna forma en emblema nacional de Francia durante estos años. Christian Dior presenta, como decía, su primera colección en febrero de 1947, con una recepción sin precedente, abrumadora a ambos e inmediata a ambos lados del Atlántico, y con una silueta a la que rápidamente se bautiza como el New Look y que marca la moda de toda una década. Es una silueta que además rompe drásticamente con la moda inmediatamente anterior de los años 40, que estaba profundamente influida por la contienda bélica, la Segunda Guerra Mundial, las restricciones económicas, el espíritu un tanto dramático, ¿no?, que imperaba en la Europa de la Segunda Guerra Mundial. Es una silueta que todos identificamos rápidamente, de cintura de avispa, hombros redondeados, caderas ahuecadas, como vemos aquí, faldas voluminosas, que realmente no es una novedad, no es una innovación en cuanto a la figura se refiere, realmente es una reinterpretación nostálgica de una figura histórica, fundamentalmente del siglo XIX, pero que sin embargo, y sobre todo, da en el clavo de los anhelos y las añoranzas de las mujeres de su propia época, que de alguna forma necesitaban, no solo deseaban, sino casi necesitaban volver a sentirse
pues bellas, fundamentalmente siempre de acuerdo a un determinado canon de feminidad, eso sí, sensuales, exuberantes, favorecidas, ¿no? Después de unos duros años 40. El éxito del New Look, y aquí bueno, os presento simplemente una imagen de esa presentación de febrero de 1947. El éxito del New Look tuvo la virtud también, aparte de ser un éxito rotundo comercialmente hablando, tuvo la virtud de recolocar a París como líder indiscutible de la moda en la industria internacional. Es un liderazgo que de alguna forma se había visto cuestionado, debilitado durante los años de la Segunda Guerra Mundial, una ocasión que aprovechó muy bien, por cierto, la poderosa industria de la moda americana, pero que, repito, con este rotundo éxito del New Look de Christian Dior, aquí está el hombre detrás de la idea, resituó a París como líder indiscutible de la moda en los años 50. Sin embargo, Christian Dior, bueno, no estuvo solo en esta hazaña, ¿no? En esta complicada empresa de reconstruir esa poderosa imagen, porque también es una imagen del París de la moda internacional. Estuvo muy bien acompañado, por una parte, por el Estado francés, que era uno de los primeros interesados en la recuperación económica de una industria que sin duda era un pilar fundamental de su economía, una industria que además el propio Estado había favorecido desde prácticamente el siglo XVII, sino también, bueno, de toda una generación extraordinaria, la verdad, de creadores de alta costura que contribuyeron a perpetuar y a engrandecer ese prestigio de la alta costura parisina a través, bueno, pues de su capacidad creadora, de su técnica, de su búsqueda de la excelencia y también, muy importante apuntar, de su rigor y profesionalidad en la gestión de sus respectivas empresas, que era sin duda indispensable para el éxito de todo este proyecto, ¿no? Muchos de estos, bueno, 30 de estos grandes creadores, incluyendo a Christian Dior, están expuestos en la exposición. 10 de ellos, por cierto, son mujeres, y lo apunto porque tradicionalmente se ha considerado a este periodo como la época de los modistos hombres, haciendo siempre una lectura un tanto dura, bueno, sugiriendo que precisamente por ello volvieron a encorsetar a la mujer en una jaula de oro, ¿no? Pero no es del todo cierto, es decir, había grandes creadoras con gran talento también participando de esta alta costura parisina de los años 50. En todo caso, muchos de estos creadores y creadoras no eran franceses, ni eran parisinos, ni siquiera muchos de ellos se habían formado en Francia y sin embargo contribuyeron de manera determinante a todo esto. De hecho, hoy precisamente hay una exposición en París, en el Museo de la Historia de la Inmigración, que está coproducida precisamente también por el Palais Galega y que rinde homenaje a la contribución de todos estos grandes modistas internacionales. Y bueno, entre ellos, la verdad es que he tenido el placer y el gusto de también trabajar en este proyecto, no solo de volver a recordar la obra de estos grandes modistas internacionales, sino también de conocer la otra cara de la moneda, las circunstancias personales que llevaron a todas estas personas a abandonar sus respectivos países de origen y establecerse en París, buscando a veces, bueno, pues la verdad es que a veces huyendo de situaciones ciertamente dramáticas o buscando nuevas oportunidades o mejores oportunidades para desarrollarse en el oficio que casi todos ellos realmente amaban y por el que sentían verdadera pasión. Uno de estos grandes modistas, sin duda, era Cristóbal Balenciaga, con el que imagino que todos estaréis muy familiarizados, que como sabéis no era francés, era de Guetaria. Y bueno, la verdad es que no es el día hoy de hablar de Cristóbal Balenciaga, pero como sabéis es una figura indiscutible, unánimemente también considerado como uno de los más grandes y sobre todo uno de los más influyentes creadores de los años 50, del siglo XX, y por lo tanto, desde luego, en mi opinión, de la historia de la moda, a quien, por cierto, Christian Dior se refería como el maestro de todos nosotros, y quien llega a París pasados los 40 años, es decir, Balenciaga presenta su primera colección de alta costura en París con 42 años,
en agosto de 1937. Su éxito también es inmediato, rápidamente se coloca cómodamente entre los grandes modistos consolidados de la alta costura de París y realmente, sobre todo a partir de los años 40 y después de la Segunda Guerra Mundial, se erige en un referente ineludible de la moda internacional. Sin embargo, y me vais a permitir hacer un ejercicio histórico, el éxito de Balenciaga, el rotundo éxito de Balenciaga, no es en ningún caso fortuito, ni es un golpe de inspiración que le abruma cuando llega a París. Es el resultado de muchos años de durísimo trabajo, de muchos años de perfeccionamiento técnico, de maduración creativa, de desarrollo personal, incluso en el ámbito puramente empresarial. 20 años de duro trabajo antes de llegar a París, que pudo desarrollar, no en París, como digo, sino en casa, en Donostia, en San Sebastián, desde 1917 hasta 1937. Indudablemente Balenciaga, muchos le consideran un genio, y es indudable, como digo, que estaba dotado de una extraordinaria sensibilidad, talento, de una personalidad, sentía una verdadera pasión por la moda, por el oficio de la costura desde niño, que le proporcionó esa perseverancia necesaria, ¿no?, para llegar a donde llegó. Pero también es igualmente indudable que Balenciaga era fruto de su propio tiempo, que fue fruto de determinadas circunstancias sociales, políticas, económicas que le tocó vivir, de un ambiente determinado, de unas oportunidades que se gestaron en aquello que vino a denominarse la Côte Basque, la costa vasca, ¿no? La costa vasca, la Côte Basque, es un concepto que se acuña a principios del siglo XX, que se deriva de la emergencia de un número muy considerable de localidades en todo el litoral de la costa vasca, desde Biarritz hasta Las Arenas, como centros turísticos para una élite internacional. Es un fenómeno en toda regla, un fenómeno que, y en esto no quiero extenderme mucho, nace como consecuencia en el siglo XIX de profundos cambios en las pautas médicas, higiénicas, que descubren y recomiendan por sus beneficios terapéuticos y para la salud los baños de mar. Entonces, a iniciativa de una élite cultural, política, económica, se inicia el fenómeno del turismo, sobre todo en la costa, en este tipo de localidades, y muy concretamente en la costa vasca a lo largo del siglo XIX. En nuestro caso, juegan un papel fundamental, en el caso de la costa vasca en particular, juegan un papel fundamental. En este caso, esa élite se concreta en las casas reales, y afuera la francesa o la española. Haciendo simplemente un rápido repaso, Isabel II en 1845 visita por primera vez San Sebastián, que es todo un hito no solo en la historia del turismo, sino también en la historia de la propia ciudad, a lo que siguiendo siempre recomendaciones, como era el caso en el momento de sus médicos, visitas y estancias de temporada en otras localidades como Zarauz, como Lekeitio. Es Isabel II en muchas ocasiones invitada por ejemplo, Napoleón III y su mujer Eugenia de Montijo a la Villa Eugénie, que vemos en esta postal de Biarritz de principios del siglo XX en el fondo. La Villa Eugénie, que era la residencia imperial oficial de verano que decidieron construir en 1855 en Biarritz, y que inmediatamente situó a Biarritz como un referente internacional para lo más granado de la sociedad de la época, que fundamentalmente estaba compuesto por diferentes casas reales, familias aristocráticas y todo lo que a ellos seguía, que era una élite también económica, grandes hombres de negocios, artistas, intelectuales y un largo etcétera. En el caso de San Sebastián, esto es simplemente otra imagen de Biarritz de principios del siglo XX. En el caso de San Sebastián, que vemos aquí en esta postal, también de alrededor de 1900-1910, también es una reina, es la reina María Cristina, reina regente, que a finales del XIX se decide también a visitar San Sebastián, siguiendo el consejo de sus médicos. Rápidamente
decide comprar una finca, construir un palacio que todos conocemos, el Palacio Miramar, que se inaugura en 1890 y se inicia eso que se llama el veraneo regio de San Sebastián, en el que, al igual que Biarritz, San Sebastián se convierte no solo en un centro de veraneo para lo más granado de la sociedad, sino en realmente la capital del Estado durante la temporada de verano, capital política, capital cultural, capital económica. En la temporada que dura entre junio y hasta octubre, pues cobra un papel especialmente relevante, ¿no? Una de las consecuencias más interesantes en lo que a nosotros, creo que a todos nos interesa, que es la moda, de este fenómeno del turismo, es la generación de un determinado ambiente de refinamiento, de apreciación de la cultura, de apreciación del arte, del lujo, del consumo del lujo y desde luego de la exposición del lujo. Es decir, toda la costa vasca y muy especialmente tanto Biarritz como San Sebastián se convierten en auténticos escaparates de moda, desfiles de las últimas colecciones, de las últimas tendencias, de las mejores casas de alta costura de París, de los más reputados sastres de Londres. Es una teatralización social muy interesante, ciertamente interesante en sí misma, ¿no? Entonces, los paseos por el mar, los acontecimientos sociales, las carreras de caballos, estas son imágenes de Biarritz y San Sebastián, esto es en las artes, las carreras de caballos, el golf, el casino, las grandes ocasiones sociales en los teatros y incluso las grandes fiestas organizadas en los palacetes, las villas, que toda esta gente comenzó a construirse a lo largo de toda la costa, eran realmente desfiles, auténticos desfiles de moda. Todas estas mujeres que vemos en estas imágenes se hacían con un auténtico guardarropa de temporada antes de acudir a su cita anual de verano. Y lo que es más interesante, pudieron, con el desarrollo de un comercio de lujo excepcional en todas estas localidades, hacerse con el guardarropa de la temporada siguiente sin tener que por ello desplazarse a París o a otras capitales europeas, ¿no? Lo que surgió es, por una parte, grandes casas de alta costura de París decidieron establecer muy elegantes sucursales, sobre todo en Biarritz, y mostrar sus colecciones en San Sebastián. Esta imagen, que es de principios del siglo XX, nos muestra cómo la Casa Worth de París, una de las más antiguas y más consolidadas casas de alta costura, muestra sus colecciones en un establecimiento de San Sebastián, muy concretamente en una casa que está justo enfrente del Hotel Londres. Lo hacían en los hoteles de lujo que habían proliferado en estos centros de turismo, o también en pisos como este, estratégicamente situados en la ciudad, ¿no? para atender a sus potenciales clientas. En esta imagen vemos cierta expectación porque la mujer que está saliendo del portal después de haber visto las nuevas colecciones de Worth y está a punto de meterse en el coche es precisamente la reina María Cristina. Pero lo que es muy interesante también es que se desarrolló, más allá de sucursales y de muestras de colecciones de París, se emergió un comercio de lujo local. Un comercio de lujo local que competía directamente con lo mejor de París, con lo mejor de Londres, que lo tuvo como referente, pero que terminó por ofrecer una moda de la misma calidad, que tenía que estar a la altura de las exigencias, de las necesidades y de las exigencias y de los gustos de esa élite cultural a la que pretendían atender, ¿no? Y en este caso os traigo, son innumerables los ejemplos, no tenemos tiempo hoy ni es el momento. Os traigo una imagen de un anuncio publicitario de una grandísima modista que fue Paulina Alfaro. Esto es un anuncio de principios de la década de los 20. Ella venía trabajando ya desde aproximadamente 1900. O esta es la reina Victoria Eugenia, delante del escaparate del establecimiento de las hermanas Mujica, que eran proveedores de diversas casas reales, de diversas cortes y personalidades varias del momento, ¿no? Entonces es interesante no solo por el grado de lujo que se desarrolló localmente, sino por lo que también esto supuso a la hora de formar a varias generaciones de profesionales de la moda. Es decir, hubo una proliferación de centros de formación
centros de formación muchas veces dirigidos por profesionales internacionales, profesionales desplazados especialmente de París y de Londres. Siempre hablo de París y de Londres porque eran los dos centros internacionales en ese momento en lo que a moda, alta costura y sastrería se refiere. Y bueno, pues hubo varias generaciones, como digo, formadas al más alto nivel, compitiendo con los mejores profesionales gracias o como consecuencia de este extraordinario desarrollo. Esto es una imagen aquí en el fondo vemos una sastrería que no se ve, es la Casa Gómez, que es precisamente donde se inició como aprendiz de sastre Cristóbal Valenciaga cuando tan solo contaba con 12 años. Es un ejemplo pues de la formación que tuvo la ocasión de recibir Cristóbal Valenciaga en el propio San Sebastián, muy cerca de su Guetaria natal. Este es un anuncio publicitario de la misma Casa Gómez. Era una sastrería también con ilustrísimos clientes de varias cortes y varias familias aristocráticas y todo lo que venía detrás. Valenciaga primero es interesante entender que primero se formó como sastre, muy rigurosamente en las técnicas de la sastrería inglesa, que también vivía su propia edad de oro, una edad de oro desde luego muy diferente a la que podemos apreciar en la exposición que nos ha traído aquí, pero desde luego fascinante en sí misma. También Casa Gómez se especializó en sastrería para señoras. Ese fue el comienzo de Valenciaga, que después pasó a otra gran sastrería donostiarra que se llamaba New England, y después pasó a una sucursal, esto también ocurría, una sucursal de los grandes almacenes au Louvre que se abrió en Donostia en 1913. Lo que más me interesa trasladaros aquí es que este trabajo en los grandes almacenes o en esta sucursal le proporcionó a Valenciaga, siendo muy joven, con tan solo 18 años, después ya de 2 años de trabajo en este establecimiento, la oportunidad de ir a París, seguramente con algún motivo relacionado con su trabajo, para conocer la central del establecimiento en el que trabajaba, para hacer gestiones, pero lo que más me interesa es que tuvo la ocasión de conocer de primera mano lo que ya podía intuir en San Sebastián, que son las grandes casas de alta costura de París, con su sofisticación, sus presentaciones de colecciones, sus clientas, las modelos, todo ese ambiente. Y yo estoy convencida, es una teoría, que intuyendo la personalidad de Valenciaga, ya en ese momento decidió que él quería dedicarse a la alta costura. Pero lo más extraordinario de este momento no es que decidiera hacerlo, sino que pudiera hacerlo sin por ello tener que trasladarse o mudarse o emigrar a París. Es decir, todo esto que intento trasladaros hacía posible que Cristóbal Valenciaga se desarrollara como modisto de alta costura en el propio San Sebastián, proveyendo a una clientela que procedía de diversas nacionalidades y lugares, pero que se concentraba fundamentalmente a lo largo de toda la costa vasca. Y un apunte sobre la Primera Guerra Mundial, porque son acontecimientos políticos que tuvieron una influencia directa en todo este desarrollo, lejos de ser dañina para este fenómeno del turismo, del comercio, del lujo y de la moda tan cerca de nosotros, lo intensificó. Lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial es que, bueno, pues huyendo de los horrores de la guerra, muchísimas de estas familias aristocráticas, gente con recursos económicos en general, se refugió en estos centros turísticos de moda, se refugió y practicó una especie de escapismo durante los años de la guerra, dedicándose, pues poco menos que a disfrutar, al ocio, al consumo, al lujo y otra vez, ¿no?, a la exposición de todo este lujo. Si alguien aprovechó, no solo Valenciaga, esta ocasión, desde luego fue Coco Chanel, Gabrielle Chanel, en esta época. Ella ya había iniciado su recorrido en 1909 con una tienda en París dedicada al diseño y venta de sombreros. Tuvo un éxito realmente rápido. En 1913, siguiendo el camino del lujo, intuyéndolo y viendo las oportunidades, abrió un establecimiento en Deauville, que era otro centro de turismo internacional, directa rival de Biarritz de alguna manera. En el año 14, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, decide no cerrar
porque cree que hay oportunidades todavía para el lujo en estos centros, visita Biarritz y decide en 1915 abrir una casa en Biarritz que es, tal y como relatan sus biógrafos, la primera casa realmente de alta costura de París. Es la que abre en Biarritz en 1915. Hasta entonces había hecho sombreros y otro tipo de prendas de sport que eran muy apropiadas para el ambiente que se vivía en estos lugares. Pero realmente Biarritz es un acierto total por este fenómeno que se está produciendo y también por el potencial de contar con tanto la clientela que se está refugiando en Biarritz de alguna manera, la clientela habitual, pero también la que encuentra al otro lado de la muga, al otro lado de la frontera, con una especial atención a no solo la corte española, que ya se concentra, como decimos, en San Sebastián, sino también a grandes clientes de la pujante burguesía, tanto procedente de San Sebastián como de Bilbao. Tiene que buscar nuevos públicos entre la alta burguesía. Os he traído este, ya que estamos aquí. Es una hoja, bueno, con un membrete del Hotel Carton, seguramente de los primeros años de la década de los 30, con bocetos del propio Cristóbal, que muestran que no solo que estuvo aquí, sino que seguramente mostraba sus colecciones, como en esta imagen que vemos aquí. Es una imagen de un desfile de modelos en un establecimiento de lujo de la costa vasca a principios de la década de los 30. Lo dejo aquí. Solo quería deciros que este empeño mío en mirar hacia el pasado y no hacia el futuro, como van a hacer mis compañeras ponentes, responde un poco al deseo de mostraros, de haceros partícipe, o por lo menos de intentarlo, este momento extraordinario de nuestra historia reciente en lo que a moda se refiere. Un momento extraordinario que se deriva del desarrollo de un fenómeno de turismo cultural de élite y que tiene como consecuencia, como os decía, no solo el desarrollo de la emergencia de un comercio de lujo, sino también la formación de generaciones de profesionales de moda que estuvieron a la altura de lo mejor de lo que trabajaba en París y cuyo máximo exponente es sin duda Balenciaga. Son claves para entender no solo lo que pasó, sino quizá claves que puedan ser relevantes para intentar hacer algo en el futuro. Nada más. Eskerrik asko. Muchas gracias.